este viernes se reunieron en Quito los ministros de hidrocarburos de Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela y México para realizar una declaración conjunta con miras a la reunión del 17 de abril en Doha, Qatar. En el encuentro, que duró casi 2 horas, se llegó a 3 acuerdos puntuales que buscan solucionar la crisis que atraviesa el sector. El primero conviene la necesidad de establecer mecanismos de diálogo e integración en la región con el fin de compartir y hacer pública información en materia de petróleo. El segundo pretende balancear la producción y la demanda del crudo para alcanzar un punto de equilibrio. Y el tercero se enfoca en tomar las acciones necesarias para mejorar los precios en beneficio de los países tanto productores como consumidores. Humberto Calderón Berti, expresidente de la OPEP, expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Minas de Venezuela, es nuestro invitado a partir de este momento. Nos acompaña desde Caracas. Una buena tarde, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Doctor Calderón, ¿cuál es el peso real de América Latina, de este lado del mundo, en el mercado internacional del petróleo como tal? Es un peso muy relativo, yo diría muy discreto, porque salvo Venezuela, que es un país exportador de cierta significación, muy venido a menos, por cierto, pues los demás países, Colombia, México, son exportadores más discretos, y luego el resto de los países pues prácticamente exportan muy poco, el caso de Ecuador y Perú. Yo creo que aquí el tema central de todo esto radica en convencer a los países productores de petróleo no miembros de la OPEP, pero de peso significativo, por ejemplo, el caso de Rusia, de que se pueda alinear en sus intereses con los países de la OPEP y el resto de los países productores de petróleo, para que congelen la producción, para evitar que haya esta competencia, que ha sido extremadamente onerosa, no solo para los países productores de petróleo, ha sido onerosa también para las compañías petroleras que están atravesando por grandes dificultades en todas partes del mundo, y también para los bancos, porque quien apuntala a las compañías petroleras en todos sus planes de inversión son los bancos, y la mayoría de los bancos están sufriendo mucho los incumplimientos por parte de muchas petroleras que están atravesando por muchas dificultades. De manera tal que el objetivo central de esto es tratar de convencer a Rusia que participe en esto, porque Arabia Saudita está muy pendiente de la postura que pueda tener Rusia en estos momentos. Ahora, doctor, para que entienda nuestra audiencia, ¿qué significa un congelamiento de la producción de petróleo y qué impacto tiene en Venezuela como tal, principal exportador de esta parte del mundo, de América Latina? No, yo creo que Venezuela está en una postura distinta, que es congelar la producción, convencer a los países productores de petróleo de congelar la producción. Lo que pasa es que Venezuela hoy es un país muy venido a menos en el mundo petrolero internacional, por 2 razones. En primer lugar, porque su producción ha bajado dramáticamente. La producción de Venezuela es quizás 500.000 de barriles menos de lo que producía cuando Chávez llegó al poder. Y luego, el otro tema importantísimo se refiere a las relaciones que Venezuela mantuvo históricamente con los socios de la OPEP, que fue de entendimiento, de búsqueda de acuerdos, de buscar que la gente estuviera cercana y se aproximara en materia de decisiones mutuamente convenientes para todo el mundo. Pero Venezuela tiene una política errática e inconveniente, porque en primer lugar se alineó con Saddam Hussein, y Saddam Hussein había invadido Kuwait, lo cual significó que se alejó de Kuwait. Posteriormente se alinea con Irán, y resulta que Irán es enemigo jurado de Arabia Saudita y los consideran sus rivales regionales. Entonces también se aleja de Arabia Saudita. Estuvo alineado en su momento con Gaddafi, y Gaddafi era un histrión, un dictador cruel y al propio tiempo con muy malas relaciones con el resto de los países de la OPEP. De manera tal de que Venezuela se fue aislando progresivamente de los países de la OPEP que son determinantes. ¿Cuáles son los países determinantes? Arabia Saudita es uno de ellos, y el resto de los países del Golfo, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y en menor proporción Qatar, que produce mucho gas pero que no produce mucho petróleo, pero que el gas es muy importante. Entonces, cualquier política que propenda a buscar acuerdos en el seno de la OPEP tiene que partir de un entendimiento con esos países. No puede ser una política de enfrentamiento. Y por supuesto tratar de conciliar.
Y la gran baza que tenía Venezuela dentro de todo esto es que tratándose de un país que no está geográficamente en la región, que no tiene intereses geopolíticos inmediatos en esa región, por la distancia, 15.000 kilómetros de distancia, pues Venezuela tenía a su favor esa circunstancia para no involucrarse, para no tratar de terciar en los problemas internos que ellos tienen. Y eso fue lo que hicimos muchos años los venezolanos que representamos a nuestro país en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Tengo una pregunta más. No involucrarnos. Doctor, tengo una pregunta más. Con esta estrategia de congelamiento de la producción de petróleo, ¿cuál podría ser el impacto en el mercado internacional y sobre todo en América Latina a corto y a largo plazo también? Mira, los que tenemos algunos años en esto, yo tengo bastante, por cierto, hemos visto pasar de todo por debajo de los puentes, mucha agua. Ha habido momentos de euforia porque los precios, para los países productores, por supuesto, los precios han aumentado, pero cuando los precios aumentan mucho, inmediatamente hay una reacción del mercado. La economía se resiente porque a precios muy altos el consumo disminuye, se afecta muchísimo esta economía y por supuesto la posibilidad de que ella siga creciendo la demanda. Pero por otra parte, que fue lo que ocurrió ahora, mientras los precios están muy altos, se estimulan muchas otras iniciativas. La más importante que ha ocurrido en los últimos 100 años, sin duda, ha sido lo de los Estados Unidos. La verdadera revolución, no esta revolución de pacotilla que ocurre en estos países, de habladoras de tonterías y cosas por el estilo, no, revolución de verdad. La del Internet, por ejemplo. La revolución energética de los Estados Unidos, una gran revolución. ¿Por qué? Porque el petróleo que estaba en las lutitas bituminosas, de millones de años, que no se podía extraer por su falta, por una porosidad muy pequeña y sobre todo por su falta de permeabilidad, los americanos combinaron dos tecnologías muy importantes, que fue la tecnología del fracturamiento que existía, evidentemente hace muchos años existe fracturamiento de yacimientos no aplicados a yacimientos no convencionales, y por otra parte la tecnología de la perforación horizontal, que es cuando se llega a la acumulación petrolera, aunque sea yacimientos no convencionales, se van los pozos horizontalmente, inclusive multilateralmente, en distintos sentidos. Y esa combinación de fracturamiento con pozos horizontales aumentó la posibilidad de recuperar ese petróleo, que era ínfima, que no existía la posibilidad. ¿Por qué? Porque se fractura con agua, se mete arena para crear un apuntalamiento, para que exista un medio poroso y permeable, y entonces los Estados Unidos aumentó su producción más de 3,5, 4 millones de barriles por día, y eso vino a competir con los petróleos convencionales, sobre todo con los petróleos muy costosos. ¿Y cuáles son los petróleos costosos del mundo? Las arenas bituminosas de Canadá, pues cuesta muchísimo, son operaciones de gran envergadura, de minería a cielo abierto, porque lo que hacen es lavar las arenas impregnadas de bitumen, el petróleo pesado que hay en otras partes del mundo, pero sobre todo dos tipos de petróleo. El petróleo de la plataforma continental de grandes profundidades de agua, que es el caso, por ejemplo, de Brasil, que es el caso del Golfo de México, que es el caso de West África, África Occidental, donde hay 2.500, 3.000 metros de profundidad de agua, y abajo de eso empieza el suelo, y abajo de eso hay 10.000 pies o más, o 15 o 20.000 pies de profundidad de los yacimientos. Entonces son yacimientos, pozos muy costosos, y eso se estimuló con valores del precio del barril de petróleo por arriba de $100. Ahora, para finalizar, doctor, hablemos de Irán, un actor importante, diría yo, en este mapa petrolero y que ya ha manifestado que no va a sumarse a esta medida, a esta estrategia de la OPEP. Ahora, pues, por supuesto que las sanciones internacionales sobre esta nación se han levantado y, pues, le pregunto qué impacto va a tener que este país no apoye el congelamiento. Mira, la OPEP tiene necesariamente que ser coherente en la materia de decisiones que tome. Ha sido realmente muy comprensiva frente a la situación de Irak. A Irak se le ha permitido que aumente su producción, se le ha liberado de responsabilidades de cuotas, etcétera, etcétera. Yo creo que en el caso de Irán, pretender de que Irán congele su producción después que ha pasado tantos años el país embargado, con grandes dificultades económicas, es una utopía. Eso no se va a lograr. Lo que debían de hacer con Irán, pienso yo, es negociar
unos ciertos volúmenes que impidan que la nueva producción de Irán inunde el mercado. ¿Por qué? Porque es inconveniente para todos. Pero ir al otro extremo, decir, no, usted Irán, quédese como está, eso no es realista, no se va a lograr. Y tampoco Irán tiene la posibilidad, después de la maltrecha que está su industria petrolera durante tantos años de embargo, que no tuvieron repuestos, que no tuvieron inversiones, que la industria está muy golpeada. No olvides que Irán producía 5,5 millones de barriles por día el año 1979, antes de la caída del Shah. Y los ayatolas y toda su gente, lo que hicieron fue votar a toda la gente competente que habían en NIOC, en la National Iranian Oil Company. Lo mismo que hizo Chávez en Venezuela con los petroleros venezolanos. Sacó 20,000 petroleros venezolanos, la producción se le vino al suelo y la refinería está en el suelo. Eso mismo pasó en Irán. Va a tomar tiempo que Irán recupere su producción. Pero yo creo que lo que hay que hacer aquí, que ojalá y se logre, en primer lugar es tratar de convencer a los productores de petróleo que no son miembros de la organización y que exportan petróleo, no cualquiera, sino los que exportan petróleo, que congelen sus exportaciones, que no sigan aumentando la producción durante un tiempo. Convencer a Rusia que participe en este acuerdo, que es importantísimo el caso de Rusia, porque es un productor súper importante junto con los Estados Unidos. Y en tercer lugar, ir a negociar con Irán un acuerdo de producción que les permita aumentar, pero no de una forma tan abrupta, porque si aumentan mucho van a inundar el mercado y van a nulificar el efecto de la congelación por parte de los demás. Hay otro país que también está en este juego, que es muy importante, que es Estados Unidos. Pero ustedes saben que Estados Unidos no posee empresas petroleras, que los Estados Unidos, el sistema de gobierno es liberal, que no van a entrar a controlar la producción porque ellos no lo hacen por razones ideológicas, y que lo único que va a jugar un papel importante frente a la producción americana es que por otro lado haya un congelamiento y que los precios no aumenten mucho. Porque si se deja que los precios aumenten mucho nuevamente, bueno, hay una capacidad de reacción muy rápida por parte de los productores americanos. Porque no crean que es que van a pasar 10 años para recuperar la producción, no, eso va a ser relativamente rápido. El único elemento que puede constreñir el aumento de la producción en Estados Unidos se llama los precios. Si tenemos nuevamente precios de 70, 80, 90 dólares por barril, tenga usted la seguridad que la producción en los Estados Unidos va a aumentar nuevamente. Bien, quiero agradecer a Humberto Calderón Berti, expresidente de la OPEC, expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Minas de Venezuela, por estar con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima, doctor.